Hola a todos, mi grupo, conformado por Catiuca García, Daniel Domínguez, Óscar González y mi persona, Sonia Quintero, les estaremos hablando sobre la definición y los conceptos jurídicos fundamentales. Esto a la asignatura de Introducción al Derecho, parte 2, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de Azuero. Inicio definiendo lo que es los conceptos jurídicos fundamentales. Definición de los derechos fundamentales. Estos son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios con toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derechos a los casos concretos. Entre los conceptos jurídicos fundamentales tenemos supuestos jurídicos, consecuencias de derecho, la cópula debe ser, sujetos de derecho persona, objetos de derecho y relaciones jurídicas. Supuestos jurídicos. Hipótesis normativa de cuya relación depende de que produzcan las consecuencias de derecho. Las consecuencias de derecho son aquellas situaciones jurídicas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. La cópula debe ser. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Los sujetos de derecho son los entes que sirven de centros de imputación de los derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y derechos. Entre ellos está lo que es persona física y persona moral. Los objetos de derecho constituyen las diferentes formas de conducta jurídicamente reguladas que se manifiestan en facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos e ilícitos y sanciones. La sanción jurídica se trata de un elemento ideal que resulta de combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma y actualizado en virtud de un supuesto jurídico al vincular sujetos determinados y objetos que forman de conducta también reguladas de manera precisa, a fin de que se manifiesten como facultades, deberes o sanciones. En este apartado vamos a hablar acerca de lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales son necesarios cuando queremos emprender un procedimiento legal. Si queremos que éste sea de manera efectiva, pues son de utilidad necesaria en él. Son de carácter universal. Además de eso, los conceptos jurídicos se clasifican en dos. Uno son los conceptos jurídicos formales, como son el supuesto jurídico, la norma jurídica, entre otros. Los de carácter material o real son aquellos que componen la misma norma jurídica, como la persona, la sociedad, entre otros. Para continuar, vamos a aclarar lo que es una norma jurídica. Una norma jurídica es aquella mediante el cual se organiza la conducta social y donde se establecen deberes y derechos, ¿verdad? En otras palabras, es una ley que se establece por una autoridad competente para regular la conducta social de los ciudadanos o de las personas de un país. Vamos ahora a hablar de lo que es la subclasificación del carácter formal de los conceptos jurídicos. En esto tenemos como primer punto el supuesto jurídico, que es la hipótesis de cuya realización depende la consecuencia de la norma, porque como sabemos, si no hay una consecuencia jurídica, si antes no existe un supuesto jurídico de derecho. Además vamos a ver en el siguiente punto lo que es el enlace jurídico. En el enlace jurídico tenemos como el primer punto lo que es el supuesto jurídico como simple hipótesis, o sea, simplemente la hipótesis de la norma. Tenemos como segundo punto la realización de la hipótesis. Como tercer punto tenemos la consecuencia de derecho y como tercer punto tenemos la realización o no realización de la consecuencia de derecho, ¿verdad? Ya que una norma está compuesta por una hipótesis y una consecuencia o una sanción, donde un individuo
donde un individuo se nombra autor o no autor de la hipótesis, y a raíz de esto entonces nos vamos a dar cuenta si esta persona es acreedor de la consecuencia o de la sanción de la norma o no. Además de esto, tenemos como segundo punto el hecho jurídico, que es un acontecimiento engendrado por la conducta humana que perjudica directamente o que el derecho toma en consideración para lo que es para hacer en provecho o no provecho de una persona o de varias personas, ¿verdad? Tenemos como otro punto lo que es el acto jurídico, que es una manifestación exterior, bilateral o unilateral, cuyo fin consiste en engendrar con fundamento o con una regla de derecho o no una institución jurídica a cargo o en provecho de una o varias personas. Además tenemos lo que es la clasificación de los actos jurídicos, como son el delito, el cuasidelito, los contratos y los cuasicontratos. Tenemos también en el cuarto lugar lo que son los derechos subjetivos, que es la facultad, permiso o autorización de una persona derivada de su facultad para exigir a otra una conducta positiva o negativa. Cabe decir en este espacio que toda norma jurídica se deriva de una obligación de la misma naturaleza de esta última que acabamos de mencionar, o sea, del derecho subjetivo. Es la que constituye a lo que llamaremos ahora un deber jurídico. Vamos a definir lo que es deber jurídico. El deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona derivado de la facultad de otra u otras de exigir de la misma cierta conducta positiva o negativa. Ahora pasamos a lo que es la sanción jurídica, que es la consecuencia que atribuye la norma o inobservación de la perpetuada por ella. O sea, este punto es lo que dijimos anteriormente o al principio, es aquel momento donde la persona realiza la hipótesis, que es el supuesto jurídico, y al momento de realizar dicha hipótesis consigo va a traer la consecuencia o la sanción que está establecida en la norma. Esto va a depender si la persona realiza la hipótesis o no la realiza. Ahora vamos a entrar a lo que es la clasificación de los conceptos jurídicos materiales, ¿verdad? Los conceptos jurídicos materiales son el contenido permanente de la propia norma, como se dijo al principio. Tiene una subclasificación, la primera de ellas son las personas, que es todo ente capaz de tener facultades y derechos. Estas personas tienen otra clasificación, que son las personas jurídicas, y estas se clasifican en personas físicas, que es el sujeto individual, es decir, el ser humano en cuanto poseedor de obligaciones y derechos. Estas personas poseen dos capacidades jurídicas. La primera de ellas es la capacidad de goce, que se adquiere en el momento del nacimiento y se pierde en el momento de la muerte. Y la segunda, la capacidad de ejercicio, que se adquiere después de haber cumplido los 18 años o de que una persona sea declarada emancipada, o sea, que no tenga la edad correspondiente y por alguna situación ocurrida, la ley le otorgue a esa persona la emancipación, o sea, le dé la autoridad como si fuera un mayor de edad de 18 años. Y como último punto tenemos lo que son las personas morales, que son asociaciones o instituciones formadas para la consecuencia o por la consecuencia de un fin y relacionadas con el ordenamiento jurídico directo en el derecho. Y el Estado, que es una persona jurídica de forma colectiva y que sus actividades van encaminadas a lo que son los intereses públicos. La norma está compuesta por una hipótesis y una consecuencia o una sanción, donde un individuo
se nombra autor o no autor de la hipótesis. Y a raíz de esto, entonces nos vamos a dar cuenta si esta persona es acreedor de la consecuencia o de la sanción de la norma o no. Además de esto, tenemos como segundo punto el hecho jurídico, que es un acontecimiento engendrado por la conducta humana que perjudica directamente o que el derecho toma en consideración para lo que es para hacer en provecho o no provecho de una persona o de varias personas, ¿verdad? Tenemos como otro punto lo que es el acto jurídico, que es una manifestación exterior, bilateral o unilateral, cuyo fin consiste en engendrar con fundamento o con una regla de derecho o no una institución jurídica a cargo o en provecho de una o varias personas. Además tenemos lo que es la clasificación de los actos jurídicos, como son el delito, el cuasidelito, los contratos y los cuasicontratos. Tenemos también en el cuarto lugar lo que son los derechos subjetivos, que es la facultad, permiso o autorización de una persona derivada de su facultad para exigir a otra una conducta positiva o negativa. Cabe decir en este espacio que toda norma jurídica se deriva de una obligación de la misma naturaleza de esta última que acabamos de mencionar, o sea, del derecho subjetivo. Es la que constituye a lo que llamaremos ahora un deber jurídico. Vamos a definir lo que es deber jurídico. El deber jurídico es la exterior de una persona derivado de la facultad de otra u otras de exigir de la misma cierta conducta positiva o negativa. Ahora pasamos a lo que es la sanción jurídica, que es la consecuencia que atribuye la norma o inobservación de la perpetuada por ella. O sea, este punto es lo que dijimos anteriormente o al principio, es aquel momento donde la persona realiza la hipótesis, que es el supuesto jurídico, y al momento de realizar dicha hipótesis consigo va a traer la consecuencia o la sanción que está establecida en la norma. Esto va a depender si la persona realiza la hipótesis o no la realiza. Ahora vamos a entrar a lo que es la clasificación de los conceptos jurídicos materiales, ¿verdad? Los conceptos jurídicos materiales son el contenido permanente de la propia norma, como se dijo al principio. Tiene una subclasificación, la primera de ellas son las personas, que es todo ente capaz de tener facultades y derechos. Estas personas tienen otra clasificación, que son las personas jurídicas, y estas se clasifican en personas físicas, que es el sujeto individual, es decir, el ser humano en cuanto poseedor de obligaciones y derechos. Estas personas poseen dos capacidades jurídicas. La primera de ellas es la capacidad de goce, que se adquiere en el momento del nacimiento y se pierde en el momento de la muerte. La segunda, la capacidad de ejercicio, que se adquiere después de haber cumplido los 18 años o de que una persona sea declarada emancipada, o sea, que no tenga la edad correspondiente y por alguna situación ocurrida, la ley le otorgue a esa persona la emancipación, o sea, le dé la autoridad como si fuera un mayor de edad, la emancipación, o sea, le dé la autoridad como si fuera un mayor de edad de 18 años. Y como último punto tenemos lo que son las personas morales, que son asociaciones o instituciones formadas para la consecuencia o por la consecuencia de un fin y relacionadas con el ordenamiento jurídico directo en el derecho. Y el Estado, que es una persona jurídica de forma colectiva y que sus actividades van encaminadas a lo que son los intereses públicos. Como primer punto tenemos los supuestos jurídicos, que no son más que la hipótesis o una hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias jurídicas planteadas por la norma.
Las consecuencias jurídicas a las que da origen el supuesto pueden consistir en la creación, transmisión o modificación, además de la extinción de los deberes, derechos y obligaciones. Como segundo punto tenemos las consecuencias de derecho. Las consecuencias de derechos es cuando una persona se coloca en un supuesto que la norma ya tiene establecida. Además, pues la consecuencia de derecho atribuye a un sujeto que tiene o que se encuentre en una situación de supuesto jurídico realizado o una relación jurídica de derecho subjetiva o de obligación con respecto a otro sujeto que será correlativamente activo o pasivo, según tenga obligaciones o derecho subjetivo. Como tercer punto les estaré hablando sobre la cópula. La cópula es la que relaciona la consecuencia jurídica con el supuesto normativo. Según la norma, según la cópula, disculpen, los juicios pueden ser de dos formas. Juicios del ser, que son enunciativos o entitativos, que son aquellos que expresan lo que es, lo que ha sido o lo que será de cierto modo. Y los juicios del debe ser, que serán imputativos, atributivos o normativos, y son aquellos que expresan pues lo que debe ser de cierto modo, sin perjuicio de que ello no ocurra en la realidad de la vida. El siguiente punto que les puedo mencionar es sujeto de derecho. Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y obligaciones. Es aquella unidad sobre la cual la ley efectúa de manera directa las imputaciones, arrojándole derechos y obligaciones. Los sujetos de derecho pueden ser individuales o colectivos. Los sujetos de derechos individuales pues se constituyen por persona natural o un individuo de la especie humana, la cual es capaz de adquirir derechos y obligaciones. Y los sujetos de derecho colectivos son aquellos que se constituyen pues, con personas jurídicas, es decir, un conjunto de personas físicas con carácter indistinto a los demás que la componen. Pues en esto podemos mencionar las corporaciones, las ciudades, las fundaciones, además de los municipios. El siguiente punto es el objeto de derecho. El objeto de derecho no es más que la facultad que tiene el ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, o la facultad de hacer o exigir todo lo que la ley establece a su favor, o la autoridad también pues a su favor. Como sexto punto les puedo mencionar las relaciones jurídicas. Es el vínculo existente entre dos personas, las cuales genera derechos y obligaciones. Una relación jurídica protegida por el derecho surge cuando una norma le da carácter jurídico a una vinculación que de hecho está establecida entre dos o más personas con finalidad lícita y le asigna pues consecuencias. Y es por eso que toda relación jurídica es social, pero no toda vinculación social es jurídica. Bueno, mi nombre es Daniel Domínguez y les hablaré sobre las regulaciones normativas. Primero que nada quiero empezar a explicarles lo que es la etimología de la palabra persona. La palabra persona es un derivado, es un sustantivo derivado del verbo latino persona, que este verbo pues como latino, deriva del latín, en un pasado, o bueno, en ese entonces la palabra persona equivalía a máscara. Entonces, la palabra persona tiene excepciones, las cuales de ellas les explicaré tres. Tiene excepciones desde el punto de vista jurídico y legal, tiene excepciones desde el punto de vista biológico y tiene excepciones desde el punto de vista filosófico.
Entonces, ¿qué es desde el punto de vista jurídico y legal? Pues es todo ser que, que gravita dentro de lo jurídico como sujeto de obligaciones y de derechos. Ya. Pasamos desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista filosófico. Estos dos puntos las personas tienden a confundirlo un poco porque los dos se refieren al ser humano. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista biológico, hace referencia al estudio al estudio más que nada de sus características orgánicas y sus características psicológicas. Desde el punto de vista filosófico, quiere decir, también estudian al ser humano, también se refieren al ser humano, pero estudian o hacen énfasis más que nada en la esencia espiritual y en la esencia material. Entonces, las regulaciones normativas, ¿qué son ellas? Son el conjunto de instrumentos jurídicos o extrajurídicos por el cual se busca asegurar el cumplimiento afectivo de los derechos humanos. Son las reglas relativas a la defensa del estado personal del individuo que se aplica en cualquier circunstancia. O sea, esto quiere decir que las regulaciones normativas se aplican a cualquier circunstancia en que estemos. Llámese pandemia, que es en lo que estamos ahora, llámese una situación crítica, familiar o de salud. Los derechos humanos se aplican sea cual sea la situación. Entonces, estas reglas se encuentran en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Qué pasa? En situaciones de crisis, situaciones de crisis, estado de emergencia, estado de excepción, ningún estado, bajo ninguna circunstancia, sea cual sea, puede derogar o modificar ciertos derechos que ya estén previstos por los convenios de derechos humanos. Esto quiere decir que, por ejemplo, porque en la situación que estamos, ¿no? Poniendo el ejemplo actual, las personas que uno de los derechos humanos es el derecho a la vida, y que porque tal persona padezca el COVID hay que quitarle la vida. O sea, bajo ninguna circunstancia ningún estado puede pasar por encima de los derechos que ya estén en estos convenios internacionales, claro. Entonces, estas son las normas inderogables y que constituyen la base mínima de los derechos humanos. No obstante, en ciertos momentos, ¿cómo lo explico? Por esta ser más precisa en situaciones de crisis o en ciertas situaciones, es preferible referirse a los convenios de Ginebra y sus protocolos. ¿Qué son los convenios de Ginebra? Los convenios de Ginebra es la piedra angular, se dice que es la piedra angular de los derechos internacionales humanitarios. Es decir, es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de resolver los conflictos armados y de tratar de que los efectos de esta no sean tan trágicos, pues. Entonces, ya que sabemos esto, sigo. Y después que se acude a ello, en caso de que se tenga que acudir a ellos preferiblemente, se debe utilizar la completa complementariedad entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos para las situaciones difusas. Es decir, como dicen por ahí, ni paz ni guerra.